Ya estamos grabando y esto es Conexionistas, una nueva versión de nuestra serie de cultura política en un lunes que pues se ha estado movidito y sobre todo con temas que tienen mucho que ver con el futuro de la seguridad de este país. Edgar, buenas tardes. Amigas, amigos de Conexionistas, ¿cómo están? Gusto de regresar con ustedes y con un tema, yo creo que más allá de controvertido, muy complejo. Exactamente. Este es un tema que me parece que divide opiniones, que genera oposiciones o polos opuestos con muchísimos argumentos y del cual me parece que se especula aún más. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos cómo ves tú este asunto de la militarización del país con este anuncio de lo de la Guardia Nacional que el presidente hizo, no sé, me parece que en una mañanera de hoy Sí. o de estos días, pero en fin, ¿qué es lo que notaste ahí, Alejandro? Edgar Armando, muy buenas tardes, buenos días a los amigos del auditorio. Eh, Efectivamente, bueno, creo que a estas alturas nadie puede negar, y yo no veo a nadie negando, que el tema que más preocupa a los mexicanos es la seguridad. Sin duda. Por encima del tema económico, que también tiene muy preocupada a la gente, con justificadas razones, pero bueno, finalmente la seguridad es un problema de más alto impacto siempre. Y bueno, pues efectivamente el presidente de la República en la mañana, en la conferencia matutina de lunes 8 de agosto, pues abre la semana anunciando que, no lo dijo así, pero así son las cosas. Como no tiene los votos suficientes para sacar adelante esta reforma constitucional que él había propuesto, anunció dos, la electoral y la de seguridad. La de seguridad consistía en trasladar y colocar bajo la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional este cuerpo de seguridad llamado Guardia Nacional. No tiene los votos el presidente para sacar la reforma constitucional que dijo que presentaría. Como ya vio que en la eléctrica fracasó, como está quedando cada día más claro que la electoral tampoco va a pasar, pues se fue rápido y anunció un decreto a través del cual traslada la Guardia Nacional, la saca de la Secretaría de Seguridad Pública y la coloca dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Primer gran detalle y problema que bueno, pues está levantando la voz de muchísimas personas especialistas en el tema, muchísimos académicos. La Constitución dice que la Guardia Nacional siempre tendría un mando civil y sería una policía civil, aunque esté integrada por militares, militares con licencia, no militares en activo, ¿sí? El presidente está anunciando, es un anuncio todavía, que va a emitir un decreto que viola la Constitución, que va en contra de la Constitución. Vamos, esto por sí mismo y solamente ya genera grandes discusiones y nos pone a pensar en muchos escenarios hacia adelante, el futuro inmediato y el futuro mediato. A ver, si el Poder Ejecutivo no se va a sujetar a las normas establecidas en la Constitución, ¿a qué sí se va a sujetar? ¿Dónde está el límite del Poder Ejecutivo? Esto, que parece un formalismo, que parece algo doctrinario, es algo mucho más complejo y grave. Esto implica, de concretarse y de no detenerse, y aquí va a haber otros actores involucrados, no solo los partidos políticos. Aquí vamos a tener que ver involucrada a la Suprema Corte de Justicia, que va a tener que definir una posición
ante esto que el presidente ya anunció. Esto de concretarse implicaría una ruptura del orden institucional y del orden constitucional del país. No estamos hablando de un asunto menor. Las leyes están diseñadas en cualquier gobierno democrático para contener al poder, para contener el ejercicio del poder. La autoridad, y bueno, así lo establecen todos los principios, bueno, uno de los principios generales del derecho, además está en la ley vigente. La autoridad no puede hacer nada más que aquello para lo que está expresamente facultado. Y evidentemente el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial, ninguna autoridad está facultada para emitir decretos que violen la Constitución. Si en el discurso presidencial hemos escuchado a lo largo de años, de estos 4 años, que la Constitución es la norma máxima, que los tratados internacionales no tienen por qué contravenir la Constitución, que es una de las cosas que el presidente López Obrador cita con mayor frecuencia. A ver, mucho menos el Poder Ejecutivo, un decreto que está en la pirámide de la jerarquía de leyes, está muy por debajo de la Constitución. Un decreto no puede ir en contra de la Constitución. Si existe, pues es un decreto ilegal, anticonstitucional. ¿Por dónde se le puede combatir? Pues se le va a combatir por medio de acciones de inconstitucionalidad. Aquí yo voy a lo que más me preocupa. La Suprema Corte de Justicia, esta corte que nos ha decepcionado ya varias veces, va a quedar ante una posición muy complicada. Hoy leía a una de las grandes reporteras del Senado, Leticia Robles, decir, ni siquiera los magistrados de la 4T, los ministros, perdón, de la 4T, se atreverán a validar un decreto así. Lo decía en Twitter, yo le preguntaba, ¿estás completamente segura de que no se atreverán? Si ya vimos lo que ocurrió en el caso de la ley eléctrica, que hubo 4 ministros que no se, vamos, teniendo claridad en la discusión, no se atrevieron a declararla inconstitucional y por lo tanto tenemos ahí un conflicto de leyes porque la ley eléctrica, 7 ministros dicen que está en contra de la Constitución, pero como la regla dice que se necesitaban 8 para declararla inconstitucional, está vigente la ley eléctrica del presidente que es contraria a la Constitución. Pues a ver, ¿qué va a pasar con este decreto? Yo no estoy seguro de lo que va a hacer la Corte. Me preocupa mucho. Es notoriamente ilegal y anticonstitucional lo que el presidente ha anunciado que piensa hacer. Vamos, él podría llevar a la Guardia Nacional a la Sedena, pero el camino correcto para llevarlo es reformar la Constitución y incluir a la Guardia Nacional, que en la Constitución dice será siempre un mando civil, será una policía civil con un mando civil, convertirla en una policía militar. Vamos, existe la vía legal para hacer lo que el presidente quiere hacer, pero requiere de votos y una reforma constitucional y votos que no tiene. Entonces, si lo va a hacer por la vía del decreto, este es un camino ilegal. Y es un camino no solo ilegal, es un camino que viola la Constitución. Está esta conversación y me parece que no es menor todo el tema jurídico y digamos, esta columna vertebral, ¿no? Que es respeto a la ley que parece ser que... Lo que puede y no puede hacer una autoridad. En varias ocasiones, ¿no? El presidente ha mostrado desdén, ¿no? A todo lo que implica institución. Ahora, quiero preguntarte sobre el otro escenario, sobre la vertiente política, porque sin duda la sola palabra ejército a la izquierda la incomoda y a muchos más actores. Yo creo que solamente quizás el sector más conservador, este sector de algunos mexicanos que todavía sueñan con o que les gustaría, ¿no? Tener un Pinochet o tener un Francisco Franco,
¿no? Ujú. Lo ven bien y lo aplauden. Políticamente, o sea, pensando en, además de estos temas de opacidad, de falta de rendición de cuentas que puede ocurrir cuando se le suelta todo a las fuerzas castrenses, ¿cuál es la vertiente por la lectura política que tú le das? Pensemos que el presidente recorre, ¿no?, este planteamiento o esta ruta legal que tú planteas, que lo hace. Pero eso no cambia la variable política, la realidad de tener a un ejército cada vez más presente en la vida nacional, como no se había visto en México desde hace décadas. ¿Qué lectura le das a eso, Alejandro? Mira, esa parte es todavía más enredada, creo yo. La legal está muy clara, ¿eh? El presidente está ante la disyuntiva de violar o no violar la Constitución y hoy en la mañana anunció que la va a violar. Ahí está, ya. No hay ni espacio para la interpretación, sin embargo, yo no descarto que la Corte interprete que sí se vale. Peligroso. Pero a ver, la lectura política. Mira, los conservadores más conservadores que quisieran ver un Pinochet, o que nosotros creemos que querrían ver a un Pinochet, no los estoy yo escuchando aplaudir esto que anuncia el presidente. No los estoy yo escuchando, Okay. al menos a donde los teníamos ubicados, no los estoy yo escuchando ni leyendo apoyar este constante tránsito hacia la militarización. Este es un paso, podríamos llamarlo hasta escandaloso, pero ya ha habido otros. Justo lo que decías, Edgar, entregarle funciones, actividades, responsabilidades al ejército, meterlo en cada día más ámbitos de la vida administrativa, sobre todo, Ujú. de la administración pública, los puertos, la seguridad pública, los aeropuertos. Vamos, yo no veo quién esté apoyando eso, más allá, y aquí voy, tú decías, a la izquierda le incomoda esto. Se supone que la izquierda es el partido del presidente y son los únicos que no están protestando Ujú. y más bien están apoyando, contrario Ujú. a toda su historia, este tipo de medidas. Entonces, vamos, y ustedes saben que yo no le doy mucho crédito a Marco Cortés como líder del Partido Acción Nacional. Me parece que es el más deplorable de todos los líderes en la historia del PAN. Y bueno, más que Manuel Espino y otros francamente medianos, Marco Cortés ya salió a anunciar: nosotros vamos a promover una controversia constitucional porque no vamos a permitir que esto pase. La vía de defensa contra este decreto efectivamente es una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad más bien. Pero bueno, el líder formal del Partido Conservador en México ya dijo que no apoya esto. Sí, La sí. izquierda, y bueno, aquí creo que ha quedado constancia de que ni su servidor, y creo que ninguno de ustedes dos es fanático de Marco Cortés, pero hoy salió a decir rápido eso. Ujú. La izquierda, el partido del presidente, que se dice el partido de izquierda, no está rechazando esto. Me parece, tenemos las prioridades políticas y las banderas políticas al revés. Sí, 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 sí. sí, sí, el espectro está de cabeza. Está de cabeza y eso lo vuelve más. Pues decía, a ver, jurídicamente no hay para dónde hacerse, ¿eh? No hay Sí. interpretación que quepa, a menos que querramos ser cínicos. Claro. Y me preocupa que la Corte vaya a ser cínica, pero políticamente las cosas están de cabeza. Ok, Exacto. Está Y ok. mucho estuvo más muy complejo. curioso y porque todos los, en la lucha en redes sociales, vimos cómo a los que hoy son de izquierda, a los que hoy están en el gobierno, cómo le sacaron sus trapitos al sol con tweets antiguos diciendo basta la militarización, el ejército a los cuarteles, etcétera, etcétera. O sea, se las voltearon completamente. Alejandro, para terminar ya, cerrar este tema,
¿Qué sigues? ¿Esto es un movimiento del presidente midiéndole el agua a ver si se anima? ¿O de plano ves tú que esto venga en serio y tengamos, pues ahora sí que todo un circo legal, judicial en A ver, México? mira, a saberse, podría aparecer el decreto, no lo sé, Ujú, porque, vamos, cuando el presidente anunció estas dos reformas para este año, la electoral, bueno, anunció tres reformas, la ujú. eléctrica, la electoral y la de la Guardia Nacional. La eléctrica ya vimos en qué paró, la Constitución no se puede Rebotó. reformar. Eh, pero bueno, cuando el presidente anunció estas tres, el presidente ya sabía que no tenía los votos para modificar la Constitución. Y sin embargo, bueno, empujó, presionó. Ok. Lo eléctrico no pasó. ¿Qué sigue? No sé. Podría ser un distractor gigantesco, porque Otro. el presidente otra vez nos pone a discutir algo que, lo digo con todo respeto, pero por la forma en la que lo está planteando, yo con respeto a la figura del presidente, es un sinsentido, es absurdo. O sea, está Significa. planteando violar la Constitución. Vamos, un estudiante en el primer semestre, en el segundo semestre de la carrera, eh, tenemos una materia llamada Teoría de la Constitución. Un estudiante de segundo semestre termina el curso sabiendo que un decreto no puede estar por encima de la Constitución, que la Constitución solo se reforma a través del poder legislativo. Entonces, el presidente está planteando algo que él sabe que es ilegal y quizá no tiene los votos para sacarlo por la vía legal. Va a poner a la Corte contra la pared, va a politizar la actuación de la Corte, Una esto vez sí, más. se va a volver político una vez más, Ujú. la Corte va a quedar mal o con toda la sociedad o le va a quedar mal al presidente. Ok. Yo quisiera ver que la Corte asumiera ya su papel y que el ministro Saldívar de la REA hiciera lo que no ha hecho, porque anda promoviendo el combate a la violencia de género. Está muy bien, y yo lo aplaudo, y lo celebro, y lo apoyo, pero perdón, esa no es la función del Tribunal Constitucional. Él Exacto. tiene que controlar a los otros dos poderes, tiene que controlar que no se salgan de aquello que les está permitido. Va a politizar la actuación de la Corte una vez más, y a lo mejor es un gran distractor, a lo mejor es un distractor enorme. Si esto se dirime conforme a derecho, no tiene destino, no puede aprobarse. Pero sí nos puede llevar 5 o 6 meses discutiendo, Claro. cuando tenemos otros temas que discutir. Eh, el tema Perfecto. operativo de lo que me parece muy importante, hablando de seguridad, ¿cómo le vamos a hacer para detener la enorme cantidad de muertos con violencia que se están registrando todos los días en el territorio nacional? Perfecto, Alejandro. Eso tendríamos que estarlo discutiendo, Y pero el no lo presidente no quiere discutirlo Pues, y nos anuncia un decreto que viola la Constitución. Estamos discutiendo la legalidad de sus acciones en lugar de discutir la efectividad de sus políticas públicas. exacto. Va. entonces parece ser que una vez más el presidente se sale con la suya y evita una conversación de aquellos temas que le incomodan. Pues Alejandro, muchas gracias. ¿Podría ser? Yo creo que este tema de la militarización de México, a mí particularmente me interesa darle seguimiento y entender esta parte, esta vertiente política. Entonces, me gustaría que en algún momento regresáramos porque ya hay una serie de indicadores, como bien dijiste, que están en la mesa y quizás valdría la pena reunirlos y ver cómo se comporta para poder, por lo menos en mi caso, entenderlo mejor. Muchas gracias, Alejandro. Edgar Armando, muchísimas gracias. Rápidamente, Alejandro, tu Twitter para seguirte. @ Vila Fisher. Perfecto. Y nosotros somos Conexionistas MX, tanto en Twitter como en Facebook. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México. En Spotify pueden encontrarnos como Conexionistas. La música es de Alejandro Sábol, que lo encuentran en su canal de YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso. En Facebook, Sofía Reynoso Diseño Gráfico. No se les olvide suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Muchas gracias. Nosotros somos Conexionistas.